Bueno, la verdad es que ha habido una satisfacción muy generalizada por parte de tanto diputados de la Unión Europea como de América Latina porque se haya constituido el grupo. Parece que efectivamente era una reclamación, ¿no? Largamente solicitada. Por lo tanto, una satisfacción que, por otra parte, hace que en este momento sea muy oportuno este grupo sobre seguridad alimentaria. Todos somos conscientes de que la invasión ilegítima y criminal de Rusia en Ucrania va a generar una situación de enorme desestabilización de los mercados agrícolas. Ambos países son grandes productores de productos básicos e indudablemente el mercado agrícola mundial se va a ver desestabilizado. Eso lo que va a hacer va a ser agravar una situación de inseguridad alimentaria que ya existía antes de la invasión. Hemos recordado, por ejemplo, que solamente aquí en la región, en América Latina, 98,4 millones de personas viven en una inseguridad alimentaria grave. Cuando decimos grave, significa que son personas que pasan hambre. Y esa cifra aumentó en el último año casi un 40%, del 2019 al 2020. Por lo tanto, esta situación se va a agravar, pero ya existía. En este sentido, las reflexiones han ido en la necesidad de trabajar conjuntamente para abordar el sistema del hambre y de la inseguridad alimentaria desde una visión muy transversal, sobre todo sobre la base de los derechos humanos. El derecho a la alimentación es un derecho humano, casi me atrevería a decir que el primer derecho humano, porque sin él es imposible ejercer el resto de derechos. Y en segundo lugar, que tenemos efectivamente que también trabajar en que nuestros sistemas agrarios, nuestros sistemas productivos sean unos sistemas mucho más resilientes, que sean capaces ya de hacer frente a las consecuencias del cambio climático, pero también de poder producir en el futuro, producir más con menos recursos naturales, consumiendo menos. Por lo tanto, tenemos que buscar sistemas agrícolas mucho más integrados y mucho más integrados precisamente en los ecosistemas, en la biodiversidad que nos ofrezca una lucha integrada de plagas sin tener que recurrir a químicos o fitosanitarios. También, indudablemente, la situación de integrar a los parlamentos. Esto no deja de ser diplomacia parlamentaria. Y aquí la verdad es que tenemos que ser claros, contamos con una ventaja competitiva. América Latina es una región vanguardista en el mundo en la creación de las alianzas parlamentarias para luchar a favor de la seguridad alimentaria, o lo que en América Latina se llaman frentes parlamentarios contra el hambre. Ha sido precisamente esta región la que ha exportado este modelo al Parlamento Europeo, al Parlamento Español, y lo que ofrecen los frentes parlamentarios es una visión transversal del problema del hambre y de la seguridad alimentaria. No es solo un problema de producción, sino un problema de acceso a alimentos. Han sido capaces de juntar a parlamentarios de distintos grupos políticos para hacer políticas y leyes públicas, desde la nutrición infantil, acceso a comedores escolares que den una garantía de alimentos, fijación de precios básicos de determinados productos que garanticen el acceso. En fin, en este sentido creo que este grupo cuenta con una ventaja añadida, y es que tanto parlamentarios de América Latina como parlamentarios del Parlamento Europeo tienen una gran experiencia en el trabajo de seguridad alimentaria, y creo que va a ser un camino de ida y vuelta el podernos enriquecer y el poder sacar un documento desde Eurolat que nos ayude a todos a poder avanzar en el ODS de hambre cero en el 2030, aunque lamentablemente estamos ya un poco fuera de plazo para conseguirlo. Que la FAO es un socio claramente necesario, imprescindible para nuestro trabajo parlamentario, para las alianzas parlamentarias. La FAO ahora ha hecho una perspectiva de cómo estaba la situación y cómo ha cambiado tras la invasión criminal por parte de Rusia, de Ucrania. Y en este escenario, en esta previsión de escenario, la verdad es que la situación es complicada, porque hay regiones como por ejemplo en la Unión Europea donde
nosotros prácticamente, es decir, somos casi autosuficientes en todos los productos y de algunos somos, como por ejemplo en trigo, exportadores netos. Pero la interdependencia en la producción agrícola es total. Nosotros tenemos ahora problemas porque no nos llegan fitosanitarios o fertilizantes químicos que fundamentalmente provienen de Rusia, de Ucrania. ¿Esto qué significa? Significa que van a subir los precios. Entonces, se nos presentan dos escenarios. En unos, escasez para aquellos países que son importadores netos de cereal, trigo, maíz, y para otros países que no, el precio va a subir. Por lo tanto, el precio de los alimentos va a subir y los más perjudicados en los dos escenarios van a ser los más vulnerables, los que tienen dependencia alimentaria por un lado y aquellas personas que tienen rentas más bajas, donde el incremento de los alimentos pues indudablemente rompe sus previsiones y las posibilidades de tener una alimentación mínimamente digna. Esta es una situación ciertamente preocupante. La FAO está trabajando mucho, yo se lo he dicho y se lo he agradecido, están dentro de Ucrania, están intentando salvar una cosecha bajo las bombas, porque efectivamente salvar el 60% de la producción de la cosecha de Ucrania al menos significará no tener que hacer frente a la hambruna en este país, ya además, ¿no?, de la situación humanitaria terrible que está viviendo el pueblo ucraniano, porque la guerra está siendo una carnicería. No se está respetando absolutamente ninguna regla que proteja a los civiles. Se bombardean zonas residenciales, se bombardean estaciones donde hay civiles indefensos, madres con sus hijos intentando huir del país. Una verdadera carnicería. Frente a esto, al menos, es decir, la FAO se ha quedado en el país y está intentando sembrar bajo las bombas, para que cuando las bombas frenen, al menos este país tenga una producción para poder hacer frente a una situación que no sea de hambruna o de inseguridad alimentaria generalizada. Es una situación compleja, pero creo que la responsabilidad, la solidaridad internacional debe funcionar hoy más que nunca.